Bien, aplicación de la ley de Ohm y solución de problemas. El siguiente problema nos pide que instalemos 5 calentadores. Ya su gerente nos dio la especificación de los calentadores eléctricos. Entonces, para omitir nuestra parte teórica del problema, vamos directamente a lo que nos pide. Entonces, aquí nos están dando el voltaje necesario del calentador, que es de 12 voltios, la corriente necesaria, que es de 3 amperios, y aquí nos están diciendo que el gerente afirma que tiene presupuesto suficiente para comprar solo una fuente de voltaje para el sistema y que cuenta con resistencias adicionales para completar la instalación. Nuestra primera pregunta es, ¿qué características debe tener la fuente para que pueda alimentar los 5 calentadores? Entonces, esta es la recopilación de datos de la parte anterior, que es el voltaje de cada calentador, que es 12 voltios, la corriente, que es 3 amperios, el número de calentadores, que son 5, y para hallar el voltaje de la fuente, multiplicamos los voltios de cada calentador por el número de calentadores. Entonces el resultado es de 60 voltios, que es el voltaje de nuestra fuente. Bien, entonces también hallamos los watts, que para la fórmula de este es watts es igual a voltaje por corriente. Eh, entonces multiplicamos 60 voltios, que es nuestro voltaje, por 3 amperios, que es nuestra corriente. Y entonces nuestra potencia sería de 180 watts. Bien, ahora las características son: debe tener un voltaje de 60 voltios, una corriente de 3 amperios y una potencia de 180 watts. Esas son las características de nuestra fuente de voltaje. Entonces, aquí nos pide también que cuál es la potencia necesaria que debe entregar la fuente. En la parte anterior, en la parte de arriba, perdón, tenemos que los watts se multiplican, la fórmula es voltios por amperios. Entonces multiplicamos los 60 voltios por 3 amperios, que ahí es donde hallamos nuestra potencia o los watts de nuestra fuente de voltaje, que son 180 watts. Bien, el último punto es, ¿cuál es la potencia que consume cada calentador? Entonces, los voltios, como ya sabemos la fórmula, voltios por amperios es el resultado de nuestros watts. Entonces, 12 voltios por 3 amperios, que son las características de nuestros calentadores, es igual a 36 watts. Esa es la potencia que consume cada calentador. Bien, ahora, ¿cuál es la resistencia de cada calentador? Entonces, la resistencia, la fórmula de esta es voltios sobre corriente. Tenemos que 12 voltios sobre 3 amperios es igual a 4. Entonces, la resistencia de cada calentador es de 4 ohmios. Esta es la aplicación de nuestra ley de Ohm.